Raúl Elizalde, empresario del cannabis de México, representante de salud e histórico, gracias a su hija tan hermosa Grace. Muchas gracias por estar aquí tomando esta entrevista, Raúl. No, gracias, es un placer para mí. Muchas gracias por esta entrevista. Excelente. Vamos a manejar esta entrevista con 5 preguntas y vamos a empezar con cuáles son los beneficios de la industria del cannabis en México y cómo se podría integrar. Mira, los beneficios de la industria del cannabis son amplios, porque estamos hablando no solamente, cuando hablamos de cannabis, hay un tabú alrededor de ella, y normalmente siempre se piensa en el tipo recreativo, pero eso es solamente una parte de la industria de cannabis y no es su totalidad. Hoy en día la industria del cannabis se podría decir que se maneja en dos grandes ramas. Uno, el tema de marihuana, y otro, el tema de cáñamo, hemp, o el tema industrial, por así decirlo. La industria recreativa ya existe en algunas partes del mundo. Podemos ver en Estados Unidos, en algunos estados de la Unión Americana existe. Canadá ya tiene industria recreativa de marihuana. A su vez también en Latinoamérica lo tiene Uruguay. Y es algo que se está hablando en todas partes del mundo y se está regulando. Por otro lado, tenemos el tema del cáñamo industrial, hemp o cannabis no psicoactiva. La cannabis no psicoactiva en el mundo nunca se ha dejado de producir. A pesar de la prohibición, muchísimos países siguieron cultivando cannabis no psicoactiva o hemp porque las regulaciones internacionales lo permitían. Algunos países en Latinoamérica no pudieron esto porque sobreregularon el tema de marihuana y esto ocasionó que no siguiera el crecimiento. Pero hoy en día podemos ver que el país que más siembra cannabis en el mundo es China. Y China es el país que tiene la peor regulación en materia de políticas de drogas, pero a su vez tiene una regulación muy permisiva para el tema del uso industrial. Y en el uso industrial estamos hablando desde productos que pueden convertirse en medicamentos, suplementos, alimentos, textiles, biocombustibles, plástico, prácticamente después con la biomasa, pues hasta materiales de construcción. Hoy vemos construcciones con cáñamo, que les llaman en Estados Unidos hempcrete o cañacreto en México, y ya es una industria que va avanzando y los beneficios son muchos, porque esta planta es muy fácil de cultivar, tiene beneficios para la materia textil comparado con el algodón, tiene beneficios para el tema de la construcción, tiene beneficios para el biocombustible, y aparte sus alimentos, la semilla de cáñamo es una de las semillas que tiene más proteínas, balanceado el tema de los omegas, y pues bueno, todos ya sabemos el tema del cannabidiol, los temas terapéuticos del cannabidiol que podría tener. Entonces es una industria que está creciendo, que México no es parte todavía de ella, pero que México podría representar un gran productor para nuestros vecinos del norte y nuestros principales socios comerciales, que es Estados Unidos. Entonces México podría hoy en día empezarse a convertir en un productor y podría empezar a intentar comercializar productos hechos en México en Estados Unidos. Podemos empezar a producir productos para construcción, podemos empezar a elaborar fibras para los carros en lugar de importarlas de Europa, y pues bueno, el tema de alimentos, en lugar de que lo importen de Canadá, pues importarlo desde México, porque en México vamos a tener beneficios en la siembra, podemos tener hasta 4 siembras en el año, cosas que en Canadá es prácticamente imposible en cualquiera de las regiones. ¿A cuáles problemas se enfrenta México ante una pobre regulación? Mira, creo que la principal problemática en México, más que una pobre regulación, yo lo vería como una sobreregulación. Y es lo que hoy estamos viviendo. Prácticamente se quiere regular el uso industrial de la misma manera que el uso recreativo, como si fueran dos cosas iguales, las cuales es algo completamente absurdo, son dos cosas completamente diferentes. Entonces, la regulación es muy sencilla, muy sencilla. Si quieres regular el uso recreativo, es algo que no se ha regulado antes. Y ahí hay que empezar desde cero con la regulación para el uso recreativo. Y a mi punto de vista debería ser una regulación estricta, porque estamos hablando de un producto que es psicotrópico, que es el THC, de una sustancia psicotrópica, y estamos hablando de una sustancia que también tiene un riesgo al consumirla, un riesgo de adicción que es pequeño, que es igual menor al de la cafeína, pero que existe.
Entonces, eso hay que regularlo de una manera. Pero el uso industrial tiene que regularse como la industria está regulada. Simple y sencillamente vamos a poner los derivados de cannabis y la cannabis no psicoactiva como un ingrediente más de esta cadena productiva que ya existe. Entonces estamos hablando que vamos a tener productos que son suplementos alimenticios de cannabis, nada más vamos a introducir el cannabis no psicoactivo dentro de los ingredientes de esos suplementos alimenticios y nos basamos en la regulación de suplementos alimenticios. Para alimentos nos basamos en la regulación de alimentos. Para medicamentos nos basamos en la regulación de medicamentos. Es muy simple. Todo el mundo hoy quiere descubrir el hilo negro y queremos hacer una regulación de cannabis. Es una pérdida de tiempo. Vamos a regularlo de la manera en que ya está regulada la industria. Ya existe una regulación robusta para hacer suplementos y muy robusta. Ya existe una regulación extremadamente robusta y complicada para hacer medicamentos. ¿Para qué adicionarle más regulaciones? No tiene caso. Es simple y sencillamente una sustancia más que hoy en día ya está permitida por la ley para los usos industriales y simple y sencillamente hay que ejecutarlo. Y la manera más sencilla de ejecutarlo es cumpliendo las regulaciones actuales que ya hay y regulaciones muy sencillas respecto a su siembra, por ejemplo, y respecto a su producción o materia prima. Como por ejemplo, ¿cuál es la manera de identificar si ese es cannabis no psicoactiva y cannabis psicoactiva o marihuana? Bien sencillo, certificados de análisis. Hay que poner una norma oficial mexicana en materia de cannabis y con eso haces el match perfecto. Haces ya puedes hacer ahora sí una regulación, cumplir con la regulación conforme una norma oficial mexicana de materia de cannabis, que sería algo muy, muy sencillo y muy fácil de hacer. ¿Cuáles han sido las limitaciones respecto ante la ley mexicana? Mira, las limitaciones que hoy día tenemos en México realmente son porque la autoridad no ha hecho una correcta reglamentación. Y no ha hecho esa correcta reglamentación a pesar de que las leyes ya cambiaron. Hoy en día la Ley General de Salud y el Código Penal ya permiten el uso médico e industrial de los productos derivados de cannabis. Pero no hay una regulación, hoy en día no hay un reglamento, hay lineamientos. Y a veces los lineamientos, si bien es una figura que existe en COFEPRIS, que es el órgano regulador en materia sanitaria en el país, pues lo ideal es que existiera un reglamento que diera una certeza jurídica a la industria. Mientras no exista ese reglamento, la industria va a ser vamos a estar en un área muy gris, porque no existen reglamentos específicos. Como lo que te comentaba de la norma oficial mexicana, necesitamos publicar una norma que pueda regir esto. Mientras no lo tengamos, vamos a estar en un área gris. Sí está permitido porque la Ley General de Salud lo permite, el Código Federal Penal lo permite, pero nosotros todavía no estamos haciendo las regulaciones adecuadas, entonces las empresas, o más bien dicho la industria, está en una zozobra y está en un área gris y no va a crecer una industria hasta que tengamos bien definidos cuáles son los reglamentos y bien definidos cuáles son las pautas y normas que se van a seguir. ¿Cuáles son las diferencias del antes y el después del tratamiento de Grace? Mira, usar estos productos como un uso terapéutico ha mostrado una eficacia. Y lo ha mostrado tan así que en algunos otros países ya hay productos con cannabinoides que están reconocidos como medicamentos. Pero estos productos nunca se deja un tratamiento específico por este tipo de productos. Son un coadyuvante a los tratamientos que hoy en día existen. Por lo tanto, este tipo de productos parecen mucho como un suplemento alimenticio. Pero tú puedes ver un antes y un después muy marcado después del uso de estos productos. Grace, de tener 400 crisis en un día, hoy en día tiene un máximo de 10 crisis diarias. El cambio ha sido muchísimo, ha sido para bien, pero ha sido un adicional al tratamiento que ella tiene, donde todos los demás tratamientos convencionales fallaron. Este uso de un suplemento alimenticio le ha ayudado a mi hija como ningún otro medicamento lo había hecho antes. Increíble. ¿Qué necesitaría México para ser potencia mundial en la industria del cannabis? Mira, en México tenemos todo para ser una potencia en la industria de cannabis. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una buena regulación. Como te lo comentaba, no necesitamos una sobreregulación, necesitamos una regulación que permita a los pequeños, medianos y grandes industriales participar, que permita a los agricultores empezar a crear esta materia prima,
que podamos empezar. Es una cadena productiva grandísima. Aquí hay, es una industria que va a detonar muchos sectores. Estamos hablando desde el sector agropecuario, estamos hablando desde desde el transporte, el sector farmacéutico, el sector alimenticio. Es una industria, el sector de cosméticos, es una industria grandísima. El sector de construcción, no voy a acabar de decir todo lo que podríamos usar, pero tenemos que tener una buena regulación para que esto pase. Hoy en día ya se permite. México puede ser una potencia, pero nos falta voluntad de las autoridades para sacar este tema adelante. Eso es lo único que falta, porque las empresas ya estamos listas, la gente ya está lista, la industria ya está lista. Lo único que faltamos es voluntad de las autoridades para sacar una regulación a modo para que esto se convierta en una potencia en el uso industrial de la cannabis. El uso recreativo no me interesa. Ese es otro tema muy diferente. Es un tema que los estados se van a manejar locales y que se va a manejar cada estado, cada país más bien dicho, va a manejar ese tipo de regulación. Ese es un tema aparte. A mí me interesa la visión global de cannabis. A mí me interesa cómo se va a abrir esta industria y cómo se va a abrir este comercio alrededor del mundo, donde vamos nosotros a producir materia prima y vamos a poder producir producto para exportar a Estados Unidos. Esto no va a pasar en el uso recreativo, no en estos años, pero en el uso industrial estamos para hacerlo esto. Y por eso creo que México se puede convertir en corto plazo en una industria, pero creo que la sobreregulación de esta industria puede echar todo a perder. Bueno, Raúl, pues muchísimas gracias por tu valiosísimas respuestas, por tomarte el tiempo de esta entrevista y pues por crear historia, por hacer de México un país mejor y reflejar el ejemplo de la lucha constante que has logrado, y ha sido todo gracias al amor que le tienes a Grace. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Creo que México está en una posición privilegiada. En México ya pudimos cambiar las leyes. Nos queda a nosotros seguir trabajando para poder convertirnos en una potencia y poder realmente ver el potencial de esta gran industria que sin duda alguna va a hablar durante muchos años.